Ina nunca imaginó que su segunda oportunidad de felicidad se convertiría en la semilla de la destrucción de su familia. Después de que su primer esposo falleciera en un trágico accidente de tráfico, la vida para Gina se convirtió en una guerra diaria. Tenía tres hijas, Rubika, Carla y Nancy, cada una en una etapa diferente de la vida, cada una con necesidades distintas, pero todas completamente dependientes de ella. Rubika, la mayor, tenía 24 años. Era sabia más allá de sus años y asumía un rol protector como una segunda madre. Carla, de 21 años, era enérgica, sarcástica y ferozmente independiente. Nancy, la menor de 19 años, era sensible y tímida, a menudo escondiéndose tras las sombras de sus hermanas. Gina manejaba todo sola: facturas, matrículas escolares, listas de compras, visitas al médico. Su trabajo en una pequeña clínica local no pagaba mucho, pero mantenía las luces encendidas y comida en la mesa. Aún así, muchas noches se quedaba dormida mirando al techo, preguntándose cuánto tiempo podría seguir así. Las paredes parecían cerrarse, y la soledad, una soledad real y dolorosa, se colaba sigilosamente, asentándose en sus huesos. Fue entonces cuando Tom entró en su vida. Tom era un hombre que también había sido herido por la vida. Su esposa había fallecido de cáncer, dejándolo con un hijo, Alex, que apenas comenzaba la adultez. Tom y Gina se conocieron a través de amigos en común, y había en él una dulzura que la desarmó, una calma que no había sentido en años. No intentó impresionarla con grandes gestos. Escuchaba, entendía, y lo más importante, la veía no solo como una madre soltera cansada, sino como una mujer. No pasó mucho tiempo antes de que las cosas se pusieran serias. Tom se mudó con Gina, trayendo a Alex con él. Su casa estaba llena nuevamente, una familia ensamblada, tratando de hacer que las cosas funcionen bajo un mismo techo. Al principio, era hermoso. Las comidas se volvieron más ruidosas. La risa regresó a los pasillos. Y durante unos pocos meses, Gina creyó que finalmente había construido algo cercano a la felicidad. Alex, de 22 años, en ese momento, era educado, reservado y principalmente se mantenía alejado. Había pasado por su propio duelo, perdiendo a su madre a una edad temprana, y pasaba mucho tiempo en su habitación estudiando o trabajando en su computadora portátil. No interactuaba mucho con las chicas al principio, pero con el tiempo comenzó a salir de su caparazón, jugando videojuegos con Nancy, viendo programas de telerrealidad con Carla, discutiendo libros con Rubika. Todo parecía tan inocente en la superficie. Incluso Gina estaba contenta. Le diría a Tom durante la cena lo maravilloso que era que los niños se llevaran tan bien, que se estaban convirtiendo en verdaderos hermanos. Pero la cercanía enmascaraba un cambio peligroso. Una tarde húmeda, Rubika acababa de terminar su ducha y salió del baño con nada más que una toalla. No sabía que Alex subía las escaleras en ese momento. Sus miradas se encontraron, la de ella casual, la de él atónita. Duró apenas un segundo. Ella se alejó, secándose el pelo como si nada hubiera pasado. Pero Alex se quedó congelado, esa imagen grabada en su mente como una marca. Desde ese momento, algo dentro de él cambió. Dejó de ver a Rubika como una hermanastra. Se convirtió en una fantasía, una tentación a la que no podía resistirse. Al principio, era solo curiosidad, un enamoramiento inofensivo, o eso se decía a sí mismo. Pero se fue intensificando. Empezó a observarla de manera diferente. La forma en que caminaba, reía, cómo se recogía el cabello por la mañana, la curva de sus labios cuando estaba absorta en sus pensamientos. Detalles inocentes que de repente le parecieron íntimos, y luego, lentamente, comenzó a crear momentos para estar cerca de ella. Esperaba junto a la puerta de la cocina cuando ella estaba haciendo té. Sincronizaba sus visitas al baño para encontrarse accidentalmente con ella. Comentaba sobre su ropa, lo suficiente para plantar una semilla, pero no tanto como para despertar sospechas. Rubika se dio cuenta. Al principio, lo ignoró. Quizás solo estaba siendo amistoso. Quizás no entendía los límites. Pero había algo en la forma en que él la miraba, algo crudo y cargado. Una noche, mientras los demás dormían, Rubika estaba viendo televisión sola en la sala. Alex se unió a ella en silencio. Se sentaron uno al lado del otro a unos centímetros de distancia. El programa seguía, pero ninguno lo veía. El aire estaba cargado de cosas no dichas. Cuando finalmente se volvió para mirarlo, él se inclinó y la besó. Ella no lo apartó. Ocurrió esa noche, tranquila, apresurada, imprudente, y una vez que se cruzó esa línea, no había vuelta atrás. Su aventura secreta floreció rápidamente. Rubika, atrapada entre la culpa y la emoción, intentó mantenerlo oculto de sus hermanas, pero subestimó cuán rápidamente se descubre la verdad. Unas semanas después, Carla y Nancy los encontraron en la habitación de Rubika. La puerta no estaba cerrada con llave. Habían regresado a casa antes de lo esperado de una noche de cine. La escena los dejó a todos atónitos. Las chicas más jóvenes gritaron. Alex se quedó helado. Rubika trató de explicar. Pero en lugar de enfrentar a su hermana con ira,
Carla y Nancy, después de la explosión inicial, reaccionaron con algo más extraño: curiosidad, confusión, incluso envidia. Lo que siguió no fue una confrontación, sino una negociación. Alex, como una serpiente con voz suave, comenzó a hablar con ellas por separado en los días que siguieron, diciéndoles que no estaba mal, que el amor era complicado, que las familias podían definirse como ellas quisieran, que esto era especial, que nadie tenía que saberlo. Carla, con su naturaleza rebelde, fue la primera en ceder. Para ella, fue un acto de desafío, un juego, una escapatoria de las reglas y la moralidad. Nancy tardó más, pero eventualmente, incluso ella se rindió a la manipulación, seducida por una mezcla tóxica de atención, mentiras y la necesidad de sentirse elegida. Ahora las tres hermanas estaban involucradas. La culpa se había disuelto en indulgencia. Lo que había comenzado como un momento de mal juicio se convirtió en un estilo de vida compartido, algo en lo que participaban regularmente. Siempre detrás de puertas cerradas, siempre susurrando, construyeron un sistema. Cuando una pasaba la noche con Alex, la otra permanecía en silencio. Ya no había secretos entre las hermanas, solo un pacto sellado en la lujuria y la imprudencia. No les bastaba con ocultarlo. Querían preservarlo. Así que comenzaron a grabar, a veces por fantasía, a veces por emoción. Un video en particular, largo y profundamente perturbador, fue guardado descuidadamente en la computadora portátil de Carla. En su ciega búsqueda de placer, nunca imaginaron lo que sucedería si caía en manos equivocadas. Esa imprudencia se convertiría en su error fatal. Mientras el resto de la casa siguió en una ignorancia dichosa, Gina estaba a punto de abrir una puerta que nunca se podría cerrar de nuevo. Comenzó como un domingo de rutina, el tipo de día que Gina esperaba. Perezoso, tranquilo, el olor del arroz caliente en la cocina, el suave zumbido del ventilador de techo, sus hijas riendo en alguna parte de sus habitaciones. Tom había llevado a Alex a comprar herramientas, y Gina se quedó para limpiar la casa como siempre hacía cuando estaba de humor. Se movió de habitación en habitación con manos expertas, desempolvando, doblando ropa, enderezando cortinas. Su corazón era ligero esa mañana. Su mente bailaba con pequeños pensamientos. Quizás cocinaría algo especial para la cena. Tal vez llevaría a las niñas de compras el próximo fin de semana si lograba ahorrar un poco. Era uno de esos días raros en que nada se sentía pesado. Entró en la habitación de Carla con la intención de cambiar las sábanas. Carla se había ido apresurada esa mañana y su cama estaba un desastre. Mientras Gina quitaba las sábanas, notó la laptop de Carla en la esquina, todavía abierta. La pantalla brillaba tenuemente. Supuso que era solo música, o tal vez una tarea universitaria sin terminar. No tenía intención de fisgonear. De verdad que no. Pero cuando pasó junto a ella, sus ojos accidentalmente captaron el primer fotograma en la pantalla. Una miniatura de video pausada mostrando a Rubika, Carla y Nancy en lo que parecía ser una cama, todas en ropa interior con Alex. Al principio, Gina se congeló, parpadeó. Pensó que sus ojos le estaban jugando una mala pasada. Su mente trató de racionalizarlo. Tal vez era una broma, una escena de película, un deepfake. Pero algo en su pecho ya sabía que no lo era. Se sentó despacio. Con los dedos temblorosos, hizo clic en reproducir, y entonces su mundo se acabó. El video duró 8 minutos. En esos 8 minutos, Gina envejeció 20 años. No era solo la naturaleza sexual de eso, era la traición. Sus hijas, las niñas que crió con sus propias manos, las hijas que alimentó cuando estaban enfermas, protegió cuando fueron acosadas, por las que lloró durante sus desamores, sus bebés. Y allí estaban, envueltos el uno con el otro, entrelazados con Alex, el hijo de Tom, su hijastro. El audio era nítido. Los gemidos, las risas, las bromas descuidadas que se hacían mientras la cámara seguía grabando. Hyun-jin sintió como si sus oídos estuvieran sangrando. La habitación se desdibujó mientras se aferraba al borde de la cama. Su corazón latía tan violentamente que parecía que iba a salirse de su pecho. Detuvo el video a la mitad y se sentó en silencio. Sus manos se sentían como piedra. Sus labios temblaban. Parpadeó para contener las lágrimas que vinieron tan rápidas y pesadas que le empaparon las mejillas antes de que pudiera reaccionar. Un extraño zumbido comenzó en sus oídos, como si estuviera bajo el agua. ¿Cómo pudieron? Esa pregunta resonó una y otra vez sin respuesta. ¿Cómo pudieron hacer esto? ¿Cómo podrían traicionarla? Traicionarse entre ellos, destruir la misma familia por la que había sangrado para construir. ¿Qué clase de monstruos eran con los que había estado viviendo? ¿Qué tipo de madre era ella para no haber visto esto? El dolor llegó primero, como un golpe en el estómago. Lloró, no con lágrimas suaves, sino con sollozos guturales. Del tipo que deja la garganta irritada. Luego vino la incredulidad.
Volvió a ver el principio del video solo para asegurarse de que no estaba perdiendo la cabeza. Pero era real. Cada segundo. Y luego la tristeza comenzó a transformarse en algo mucho más frío, mucho más peligroso. Ira. El tipo de ira que hierve lentamente, silbando bajo la piel. Sus manos dejaron de temblar. Su visión se volvió más clara, demasiado clara. Se puso de pie, caminó hacia el espejo y se miró. Y en ese reflejo, no vio a una mujer rota. Vio a una madre que había sido violada, humillada, reemplazada en las mentes de sus propios hijos por un hombre que nunca debió cruzar esa línea. Su respiración se desaceleró. Una fría determinación reemplazó la histeria. Se secó las lágrimas. La tormenta dentro de ella ya no era caótica. Estaba controlada, enfocada. Comenzó a repasar cada recuerdo en su cabeza. El ocasional silencio de Rubika, los extraños cambios de humor de Carla, la repentina timidez de Nancy, las pequeñas miradas de Alex en la mesa de la cena, su costumbre de desaparecer con una de las chicas por largos periodos. Había estado allí, todo, frente a ella, y no lo vio. La traición no era una grieta, era un cañón. Pensó en confrontarlos, hacerlos sentarse, gritar, exigir respuestas. ¿Pero qué dirían? ¿Qué respuesta podría justificar lo que habían hecho? Y si preguntaba, ¿cuánto tiempo ha estado ocurriendo esto? Temía que la respuesta pudiera matarla. En cambio, se quedó allí, mirando el soporte de cuchillos en la cocina. Una voz tranquila dentro de ella comenzó a susurrar cosas que nunca pensó que llegaría a escuchar de sí misma. Palabras como castigo, sangre, haz que pare, limpiar, y lo peor de todo, se lo merecen. Esa noche, no durmió. El resto de la familia regresó. Cenaron. Ella sonrió. Los sirvió a todos. Incluso le preguntó a Carla sobre su proyecto de clase. Las chicas se rieron y bromearon. Alex se sentó allí, abriendo una soda, hablando de un nuevo juego. Todo parecía normal, incluso perfecto. Pero por dentro, Gina sentía que flotaba por encima de sí misma, viendo a extraños fingir ser su familia. Pasó el resto de la noche sentada en el suelo junto a la ventana, mirando la luz de la calle, con las manos alrededor de sus rodillas. Ya no lloraba, ya no sentía nada, pero sus pensamientos eran aterradoramente claros. En su mente, una decisión ya había sido tomada, y lo único que quedaba por hacer era esperar a que ellos durmieran. La casa se sumió en el silencio. Era bien pasada la medianoche cuando Gina se levantó de su rincón junto a la ventana. Se movió lentamente, deliberadamente, con una especie de quietud que solo llega después de que ha pasado una tormenta. No la tormenta de afuera, sino la de su pecho. Esa tormenta había destruido algo, lo había quemado todo, y lo que quedaba de ella ya no era la Ina que amaba. Se sacrificaba y perdonaba. Caminó descalza por la cocina. Las baldosas frías se sentían casi simbólicas, entumecidas, estériles, distantes. Sus dedos alcanzaron el mango de madera del gran cuchillo de cocina. No dudó. No había temblor esta vez. Sus ojos estaban vacíos, su expresión serena. Esto ya no era venganza. Esto era castigo, un veredicto final. En su mente, no eran sus hijas y hijastro. Eran los monstruos que habían devorado a su familia desde adentro. Parásitos, traidores. No solo habían cruzado una línea, habían obliterado todo el fundamento de amor y moralidad que trató de construir. Y ahora dormían arriba, respirando en paz mientras ella se ahogaba en las cenizas. Subió las escaleras lentamente, un crujido a la vez. Su corazón no latía rápido. De hecho, se sentía extrañamente lento, como si el mundo mismo se hubiera aquietado para presenciar lo que estaba a punto de hacer. Llegó primero a la habitación de Rubika. La puerta estaba entreabierta. Dentro, Rubika y Alex yacían enredados bajo las sábanas. Sus cuerpos estaban demasiado cerca para una relación de hermanastros. La mano de Rubika descansaba sobre el pecho desnudo de Alex, sus rostros en paz. Para cualquiera más, podría haber parecido amor juvenil, pero para Gina era veneno. Se quedó allí por un segundo, solo mirando. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo, no por vacilación, sino por una tristeza tan inmensa, tan profunda que ni siquiera el asesinato parecía lo suficientemente pesado para cargarla. Luego, ella entró. Alex abrió los ojos primero. Medio dormido, entrecerró los ojos, confundido. «Mamá», murmuró. Ella no respondió. Se movió rápido. El cuchillo se hundió en su pecho antes de que pudiera decir otra palabra. El sonido que escapó de su boca no fue un grito. Fue un jadeo ahogado, como si sus pulmones hubieran olvidado cómo respirar. 2010. Rubika se despertó instantáneamente con el salpicón de sangre caliente y el peso de un cuerpo moribundo a su lado.
Su grito rasgó las paredes. Hina giró la cuchilla sin pausarse, cortando más profundo, su rostro sin emoción. Rubika gritó de nuevo, agarrándose al brazo inerte de Alex mientras sus ojos se daban la vuelta. Sangre empapando el colchón, las paredes, el suelo. Rubika intentó salir de la cama, cayendo fuerte al suelo. «Mamá, por favor, ¿qué estás haciendo?» Pero Hina ya había decidido. Caminó alrededor de la cama. Rubika retrocedió en 4 patas, llorando, ahogándose con sus palabras. Intentó alcanzar la puerta, pero Hina la agarró del pelo y la arrastró de vuelta adentro. El cuchillo se levantó. Rubika gritó tan fuerte que sonó como un animal herido. Hina no se inmutó. Bajó el cuchillo con fuerza. 1 vez, 2 veces, de nuevo. Las súplicas de Rubika se detuvieron después de la tercera. Su cuerpo quedó inmóvil junto al de Alex. Su sangre se mezcló con la de él. La habitación ahora olía a metal y silencio. La habitación de Carla era la siguiente. Ya se había despertado para entonces. Los gritos desde la habitación de Rubika habían resonado por el pasillo. Abrió su puerta con cautela y vio a Hina de pie en la oscuridad, empapada en sangre, sosteniendo el cuchillo. Carla se congeló. «Naam. Shinin. Ya, Hina», susurró. «No mamá, no madre, solo Hina». Ella retrocedió temblando. «No, por favor, no hagas esto». Pero Hina avanzó, tranquila, lenta, mortal. «Destruiste todo», dijo, su voz baja y fría. Se suponía que debían protegerse. «No esto, no esta inmundicia». Carla intentó correr de regreso a su habitación y cerrar la puerta de un golpe, pero Hina ya había acortado la distancia. La puerta nunca se cerró. Hina se abrió paso, empujó a Carla hacia la cama, la inmovilizó con una mano. Carla luchó más que Rubika. Arañó, gritó, mordió el brazo de Hina. Ahora la sangre fluía de ambas mujeres, una de rabia, la otra de pánico. Pero la hoja encontró su lugar, una y otra vez. Los gritos de Carla se volvieron roncos, luego débiles, y luego se detuvieron. Solo Nancy quedó. Todavía estaba en la cama cuando el caos llegó a su habitación. Había escuchado los gritos, los golpes, el llanto, el sonido de algo, alguien cayendo por las escaleras. Había cerrado su puerta por instinto, con las manos temblorosas, su cuerpo apoyado contra ella. Se susurraba a sí misma una y otra vez. «No es real, no es real, es solo una pesadilla». Por favor, que sea una pesadilla. Pero entonces vino el sonido de la perilla de su puerta sacudiéndose y una voz. «Abre la puerta, Nancy», dijo Hina suavemente desde el otro lado. «Por favor, solo háblame». Nancy sollozó más fuerte. «Mamá, por favor, por favor. No quería nada de esto. Lo siento, tenía miedo». Cometió un error. El ruido se detuvo. El silencio que siguió fue peor que los gritos. Esperó. Pasaron minutos, y luego un fuerte estruendo. Tom había regresado a casa. La puerta principal se abrió de golpe abajo, seguido del sonido de él llamando. «Hina, ¿estás despierta?» «Olvidé mi cartera en...» Se detuvo a mitad de la frase. Nancy escuchó sus pasos subir corriendo las escaleras. Luego lo oyó jadear. Tom entró en el pasillo, aturdido en silencio por el rastro de sangre extendido por el suelo y las paredes. El cuerpo de su hijo al final del pasillo. El brazo medio inerte de Rubika alcanzando a través de la puerta. El olor a muerte impregnaba el aire. Y entonces la vio. Hina estaba arrodillada justo fuera de la habitación de Nancy. Sus manos y brazos goteaban sangre. Todavía con el cuchillo en la mano, pero colgando bajo, como si ya no tuviera un propósito. Su rostro ya no estaba torcido de ira. Ahora sí, simplemente parecía perdida. Thompson no habló. Simplemente cayó de rodillas. «¿Qué? ¿Qué hiciste?», preguntó, su voz apenas audible. Hina lo miró, lágrimas corriendo por sus mejillas manchadas de sangre. «Tenía que hacerlo», susurró. «Vi lo que hicieron. Vi todo. Vi el video, Tom. Todos ellos. Con él. Juntos. Nuestros hijos». Tom la miró como si nunca la hubiera visto antes. Pasó junto a ella hacia la habitación de Alex. Luego a la de Carla. Se derrumbó cuando llegó al cuerpo sin vida de Rubika. Gritó un llanto profundo, crudo y animal que resonó por toda la casa. Luego hizo lo único que pudo. Levantó el teléfono y llamó a la policía. Nancy, todavía encerrada en su habitación, cayó al suelo llorando. Afuera, las sirenas ya estaban en camino. Las luces rojas y azules parpadeantes pintaban la calle en caos. Los vecinos salieron a sus porches en un silencio atónito, sujetando batas y mantas contra sus pechos. Algunos jadeaban, otros simplemente miraban. Eran casi las 4 de la mañana cuando Hina fue sacada de la casa esposada, descalza. La sangre todavía salpicada en su cara y camisa de dormir, sus ojos vidriosos y vacíos. No se resistió, no lloró.
Parecía una mujer que había dejado su cuerpo hace mucho tiempo. Tom estaba junto a la puerta, sosteniendo a Nancy cerca de su pecho, ambos temblando. Su camisa estaba manchada de sangre. No la suya, no la de Nancy, sino la sangre de su hijo, la sangre de las niñas que ayudó a criar. No había palabras, solo el sonido insoportable de sirenas, radios de policía y los suaves, quebrados sollozos de Nancy. Dentro de la casa, los investigadores de la escena del crimen se movían como fantasmas. El hogar, que antes estaba lleno de risas, cenas familiares y el aroma de comida casera, se había convertido en una escena de asesinato. La sangre marcaba las paredes como pinceladas brutales. 3 dormitorios estaban acordonados, cada uno con un cuerpo. Alex, el único hijo de Tom, Rubika y Carla, la primogénita de Gina y su enérgica hija del medio. 3 vidas perdidas, una salvada, una arrestada, una dejada para enterrar al resto. En las horas que siguieron, la noticia se difundió como un incendio. La historia era demasiado escandalosa para ser ignorada. Horror familiar. Madre mata a sus hijos tras descubrir secreto incestuoso. Gritaban los titulares desde todas las pantallas. Los programas de entrevistas lo diseccionaron. Las redes sociales explotaron con teorías e indignación. Algunos culparon a Gina, otros, sorprendentemente, simpatizaron. Todos tenían una opinión, pero nadie tenía la imagen completa. Todavía no. Las actuaciones judiciales comenzaron en pocas semanas. El tribunal de distrito estaba lleno de reporteros, abogados, activistas y familiares conmocionados. Ina apareció en la corte vistiendo un mono gris, esposada de las muñecas, con el cabello atado suelto, su rostro inexpresivo. La fiscalía la describió como una asesina calculadora, una mujer que ejecutó fríamente a sus hijos por celos, control y perturbación. Pero cuando le llegó el turno de hablar, la sala del tribunal cambió. No negó nada. No pidió perdón, simplemente contó la verdad, con todo detalle, sin vacilación. Comenzó describiendo cómo conoció a Tom, el amor que sentía, la esperanza que tenía de una vida mejor. Explicó cómo crió sola a sus hijas, las protegió del hambre, las enfermedades y de los hombres que las miraban lascivamente en tiempos difíciles. Habló sobre Alex, el chico callado que le cayó bien, que sonreía cortésmente y se ofrecía a ayudar a llevar las compras. Quien le hizo sentir que tal vez esta familia podría funcionar. Luego, habló sobre el día en que todo cambió, cómo descubrió el video, cómo vio a sus hijas junto con Alex. El tribunal murmuró incómodo. Algunos incluso se cubrieron la boca. Gina describió con dolorosa precisión lo que vio, la traición, la profundidad de esta, cómo su mente se partió ese día, cómo su dolor se transformó en algo monstruoso. Ella dijo que nunca se trató de odio, se trató de pérdida. La pérdida de sus hijas antes de siquiera saber que las había perdido. Luego hizo una pausa. El juez preguntó si tenía alguna evidencia para respaldar su afirmación. Ella asintió. Desde la banca de la defensa, su abogado entregó una memoria USB. Un oficial del tribunal se la llevó al juez. Con gran renuencia, reprodujeron parte del video, silenciado, censurado, pero suficiente para confirmar la verdad. El juez observaba, con la mandíbula apretada. La sala del tribunal permanecía en un silencio inquietante. Kenna no miró la pantalla. Miró a Tom. Sus ojos ya estaban húmedos, su mandíbula temblando. Susurró en voz baja. No lo quería para esto. Luego llamaron a Tom al estrado, y su testimonio desgarró la sala del tribunal como una cuchilla. Habló no como esposo, ni siquiera como padre, sino como un hombre cuya familia entera había implosionado de la manera más inimaginable. Relató cómo llegó a casa esa noche, cómo encontró el cuerpo de Alex, cómo pasó sobre el brazo de Rubika, cómo la sangre de Carla estaba en el suelo cerca de la cama, cómo Nancy se escondía detrás de una puerta cerrada, susurrando oraciones de las que el mismo Dios podría haberse alejado. No justificó las acciones de Gina, pero tampoco la condenó. «Perdí todo», dijo Tom. Pero la verdad es que ella también. El tribunal deliberó durante días. No era un simple caso de asesinato. Estaba empapado de ambigüedad moral, enterrado en tabú impensable. El trauma psicológico, la línea moral, la provocación, todo pesaba mucho. Al final, se pronunció el veredicto. Gina fue declarada culpable de asesinato en segundo grado, pero el tribunal reconoció el trauma psicológico extremo y la angustia emocional atenuante. Fue sentenciada a 35 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional por las muertes de Alex, Rubika y Carla. Nadie vitoreó. Nadie suspiró aliviado. No se sintió como justicia. Simplemente se sintió trágico. Después de la sentencia, Nancy se negó a ver a su madre nuevamente. Ni en prisión, ni en cartas, ni en sus sueños. Se mudó con su tía materna a otra ciudad. Cambió su apellido,
Borró todas las fotos de sus hermanas de su teléfono, no por odio, sino porque el dolor era insoportable. Por la noche, todavía escuchaba los gritos, aún veía la sangre, aún reproducía la voz de su madre suplicándole que abriera la puerta. Tom vendió la casa. Solo empacó una maleta y se fue. Sin destino, sin planes. Solo un hombre hueco tratando de huir del recuerdo de haber entrado en la escena del asesinato de su hijo. En una correccional de mujeres a millas de distancia, Gina se sentaba en una celda gris. Nunca hablaba con otras internas a menos que le hablaran. No se unía a grupos de oración ni a sesiones de arte. Mantenía un cuaderno en el que escribía a sus hijas. Disculpas, recuerdos, nanas. En la pared de la celda, marcó la fecha de sus cumpleaños con un pequeño rasguño. Pasaron años, pero el dolor nunca se suavizó. Ni para ella, ni para Tom, ni para Nancy. La historia de la familia de Gina finalmente fue enterrada por nuevos escándalos, titulares más frescos. Pero aquellos que lo vivieron nunca pudieron olvidar, porque algunos horrores no se desvanecen. Simplemente se hunden más profundo, como la sangre en las tablas del suelo de una casa que ya no existe.